Buenas tardes a todos los participantes el día de hoy. Nuestro grupo de licenciatura en Ingeniería de Operaciones y Logística Empresarial, vamos a hablar del mercado de importación. Para ello, es preciso señalar que el mercado de importación se refiere al conjunto de actividades comerciales y a las transacciones que implican la compra de bienes y servicios de otros países para ser vendidos o utilizados en el mercado interno de un país determinado. No obstante, este juega un papel crucial en la economía de cualquier país. Es por ello que para ampliar este tema le vamos a pedir a los participantes que nos hablen un poco más de el mercado de importación. Para ello le hacemos la pregunta al licenciado Pedro Arcia, que nos hable o nos explique más bien ¿cuál es la diferencia entre importaciones y exportaciones? Sí, Pedro, ¿nos podrías abordar, ampliar este tema, por favor? sí, cómo no. Como bien tú decías, cuando hablamos de importación, nos referimos, ¿verdad?, al ingreso legal de mercancías provenientes de otro país, que puede ser por motivo de que sea más barata o que sea de mejor calidad. Es decir, puede ser la compra de bienes o servicios que provienen de empresas extranjeras para introducirlas entonces al interior del país. Por otra parte, entonces, cuando hablamos de exportación, es todo lo contrario. Es el envío de mercancías nacionales para su uso o consumo en el exterior. Esta función supone una venta más allá de las fronteras de un país, con la salida de mercancías de un territorio aduanero produciendo una entrada de divisas. Al igual que la importación, la exportación siempre se efectúa en un marco legal y bajo condiciones estipuladas entre los países participantes en la transacción comercial. En este caso, existe un concepto respecto a estas transacciones comerciales que se conoce como la balanza comercial, que se refiere más bien al valor en dinero de la diferencia entre los bienes que se importan y los que se importan. Gracias, Pedro, por su intervención. Ahora vamos a hablar un tema relacionado al mercado de importación, es los regímenes de importación. ¿Cómo se vinculan esto? Para ello, la compañera Milani Agrasal nos va a ayudar a explicarnos en cuáles son los regímenes de importación. Milanis. Sí, claro. Pues tenemos la importación definitiva. Este sucede cuando las mercancías que ingresan desde el exterior quedan en libre circulación en territorio aduanero nacional y tienen la vocación de permanecer en él de manera indefinida. Está el régimen suspensivo, que es de admisión temporal para la reexportación en el mismo estado, para la transformación o elaboración de reparación de bienes capitales y otros. Tenemos lo de transformación, que en la nueva normativa dice que esto contempla todo el régimen de importación de aquellas mercancías que van a ser sometidas a la transformación. Y finalmente se reglamenta el régimen especiales de importación, en donde se regula la importación temporal de mercancías alquiladas o que tienen contrato de arrendamiento con opción de compras a plazos y con garantías. Bien, Milani, ¿crees que nos podrías explicar o decirnos qué aspectos se deben verificar al gestionar las importaciones bajo este régimen aduanero? Sí, se deben considerar algunos requisitos necesarios, como lo son aparecer como inscrito en el padrón de importadores. También se debe pues haber cumplido con obligaciones fiscales pertinentes y se debe asegurar de llevar un control de inventario para así poder identificar las mercancías nacionales de las extranjeras. Siguiendo con los documentos y los trámites de importación, le preguntamos a Jocelyn Vega cuáles son los documentos necesarios para importar en Panamá. Bien, primero debemos tener en cuenta que los permisos especiales para importar mercancía en Panamá se aplican en productos animales y vegetales, también en bebidas alcohólicas, mercancía peligrosa o cosméticos. Los requisitos son factura comercial, también se debe presentar lo que es la lista de empaque, el conocimiento de embarque o guía aérea, el certificado de origen de los productos,
las licencias, permisos y certificados según el tipo de mercancía, y por último, la declaración de importación elaborada por un agente de aduana idóneo. Bien, ahora hablando de los trámites de importación, le preguntamos a Alejandra Guerra, ¿cuáles son los trámites necesarios para la importación en Panamá? Buenas tardes. Es importante mencionar que Panamá es un país sumamente conectado con el resto del mundo, esto gracias al Canal de Panamá, el cual es utilizado por embarcaciones de todo el mundo. Esto, para poder importar productos en Panamá, es importante cumplir con una serie de trámites. Dentro de estos están lo que es la presentación de la factura comercial y la lista de empaque, el manifiesto del conocimiento de embarque, el permiso respectivo en caso de que este sea una importación restringida. Otros trámites son la declaración de importación firmada por un corredor aduanal autorizado, la factura comercial tanto en inglés como en español. Es importante que estén los dos idiomas y esta debe presentarse la original y adicional 4 copias. Presentar una guía aérea si es transporte aéreo, si es transporte marítimo, el Bill of Lading, o si es transporte terrestre, presentar una carta de porte. También el certificado de país de origen y presentar los documentos que mencionó la compañera Jocelyn al receptor del país de origen. Gracias, Alejandra, por tu intervención. Ahora vamos a hablar de un tema bastante interesante que serían las regulaciones arancelarias. Para ello, le consultamos a Natalia cuáles son las regulaciones arancelarias y cuál es su propósito principal en Panamá. Bien, primero que nada, buenas tardes. Las regulaciones arancelarias son normativas gubernamentales que establecen los impuestos o tarifas que se aplican en la importación y exportación de mercancías a través de la imposición de los aranceles, que son impuestos sobre las mercancías que cruzan las fronteras del país. Estas regulaciones tienen varios propósitos principales en Panamá, los cuales son generación de ingresos fiscales, protección de la industria local, regulación del comercio, promoción de la inversión y cumplimiento de acuerdos comerciales internacionales. Cabe destacar que es importante, ya que el país ha establecido un régimen de comercio bastante liberal y ha firmado acuerdos de libre comercio con varios países. Como resultado, muchas mercancías están sujetas a aranceles preferenciales o tienen aranceles bajos. El propósito principal de las regulaciones arancelarias en Panamá es facilitar el comercio y promover la inversión extranjera. Esto ha contribuido al crecimiento económico de nuestro país. Muchas gracias, Natalia Agudo, por esta información. Sin embargo, cabe destacar que la compañera Milenis nos va a explicar el efecto que tienen las regulaciones arancelarias en la balanza comercial de un país. Milenis Mendoza, ¿podrías explicarnos más de este tema, por favor? Muy buenas tardes. Primero que nada tenemos que saber lo que es la balanza comercial. Esta se refiere a la diferencia entre el valor de las exportaciones y el valor de la importación de bienes y servicios de un país en un periodo determinado de tiempo. Las regulaciones arancelarias en forma de aranceles, es decir, impuestos de importación, son una de las herramientas clave que los gobiernos utilizan para influir en la balanza comercial. Las regulaciones arancelarias pueden influir en la balanza comercial de un país de varias maneras. Un aumento en los aranceles a las importaciones atienden a reducir las importaciones, lo que puede mejorar la balanza comercial al disminuir el déficit. Sin embargo, también puede tener efectos negativos al desencadenar represalias comerciales, lo que puede dañar las exportaciones del país y empeorar su balanza comercial. Gracias, Milenis. Ahora vamos a hablar de un tema parecido, que serían las restricciones no arancelarias. Para ello le pedimos a la compañera Cecilia Delgado que nos explique cuáles serían las restricciones no arancelarias y cuál es su objetivo. Bien, las regulaciones no arancelarias son medidas implementadas por los gobiernos
para controlar el flujo de mercancías en el comercio internacional. Estas regulaciones establecen límites a la cantidad de mercancía que se puede exportar o importar y exigen el cumplimiento de estándares de calidad. Estas regulaciones pueden incluir normativas técnicas, requisitos de calidad, cuotas de importación y licencias de exportación. Y su objetivo principal es regular el comercio internacional para proteger la salud, la seguridad del medio ambiente y los intereses económicos de un país. Gracias, Cecilia. Ahora, siguiendo con este tema, vamos a ver cómo han evolucionado las regulaciones y restricciones no arancelarias en los últimos años en el mercado de importación panameño. Para ello, el compañero Carlos Coronado nos va a hablar de este tema. Sí, como podemos ver, la evolución en Panamá sobre estas regulaciones no arancelarias podemos ver en la adopción de normativas internacionales. Panamá ha estado trabajando en la armonización de sus regulaciones con estándares internacionales. Esto incluye la adhesión de acuerdos comerciales y normativas de las organizaciones en la Organización Mundial del Comercio. Durante estos últimos años podría haber un esfuerzo para cumplir con estas normativas. También podemos ver en la énfasis de la seguridad. Esto puede ser los productos importados y la calidad de los productos mismos son preocupaciones clave para la mayoría de los países. En los últimos años, estas regulaciones han fortalecido para garantizar los productos que ingresen al país. Podremos ver también la tecnología y digitalización. La evolución de la tecnología y digitalización ha influido en forma en que se aplican las regulaciones y restricciones no arancelarias. Por eso hay que llevar una implementación de estos sistemas para una eficacia en la gestión de datos y facilitación del comercio. Gracias, Carlos, por tu intervención. Ahora vamos a hablar sobre el financiamiento de las importaciones. Para ello, el compañero Efraín Amaya nos va a hablar sobre algunas de las herramientas financieras comunes utilizadas en Panamá y en todo el mundo para facilitar el financiamiento de las importaciones. Ok, el financiamiento a las exportaciones en Panamá y el mundo se refiere a los métodos y herramientas utilizados para obtener capital y recursos necesarios para adquirir el producto y servicio extranjero. En Panamá, esto se suele involucrar el uso de las cartas de crédito, donde un banco emite un compromiso de pago a favor del exportador y así el pago, una vez cumpla ciertas condiciones. Además, el país cuenta con una infraestructura financiera sólida y facilita el acceso a préstamos y líneas de crédito para empresas que deseen importar. Gracias, Efraín. Ahora debemos saber la forma en la que opera la financiación de las importaciones en Panamá. Para ello, Christopher Jiménez nos va a explicar sobre este punto. Sí, claro, la operación de financiamiento en las importaciones. La operativa de financiamiento a las importaciones no es más que un acuerdo comercial de compra y venta entre el importador y el exportador extranjero. El exportador entrega la mercancía al importador, quien solicita un financiamiento a su banco para que éste pague al exportador. En su vencimiento, el importador amortiza la financiación con los productos de sus ventas. Muchas gracias, Christopher. Ahora nos podrías decir cuáles son las opciones de financiamiento para la importación de las mercancías. Sí, claro, existen varias opciones de financiamiento para importación de mercancías, como lo es el crédito comercial, el cual consiste en acordar plazos de pagos con el proveedor extranjero. Esto permite al importador recibir la mercancía y luego pagarla en un periodo determinado. Generalmente esto es a corto plazo. También tenemos lo que es el crédito documental, también conocido como carta de crédito. Es un instrumento financiero en el cual un banco se compromete a pagar al exportador una vez que se cumplan ciertas condiciones establecidas con el contrato. Esto brinda seguridad tanto al exportador como al importador. Y por último, tenemos lo que es el financiamiento bancario. Los bancos ofrecen diferentes productos financieros al financiamiento de las importaciones, como lo son préstamos comerciales o líneas de crédito. Estos productos pueden adaptarse a las necesidades específicas del importador.
Muchas gracias, Christopher, por tu intervención. Y antes de finalizar, queremos decir que, como ya hemos visto, el mercado de importación es un componente vital de la economía global y de cada país individual, ya que este permite el acceso a una amplia gama de bienes y servicios extranjeros, fomenta la competencia, la innovación y contribuye a su vez al crecimiento económico a nivel nacional y mundial. Sin embargo, abordar este tema nos ayuda a nosotros a ampliar nuestros conocimientos, ya que al salir a un mercado competitivo o laboral, esta información nos será de mucha utilidad como futuros ingenieros de operaciones y logística empresarial. Le damos las gracias a todos los participantes y nos despedimos hasta la próxima. De nada, la orden. Las regulaciones no arancelarias son medidas implementadas por los gobiernos para controlar el flujo de mercancías en el comercio internacional. Estas regulaciones establecen límites a la cantidad de mercancías que se pueden exportar o importar y exigen el cumplimiento de estándares de calidad. Estas regulaciones pueden incluir normativas técnicas, requisitos de calidad, cuotas de importación y licencias de exportación, y su objetivo principal es regular el comercio internacional para proteger la salud, la seguridad del medio ambiente y los intereses económicos de un país.